Hola, bienvenidos. En el día de hoy les voy a hablar sobre las potencias. Como indican, mi nombre es José Alejandro Franco y pues los acompañaré a través de esta video lectura. Entonces, el temario que vamos a tratar el día de hoy es qué son las potencias. Vamos a definir básicamente qué es una potencia, algunas propiedades importantes y relevantes de las potencias, la multiplicación y la división entre las potencias, cómo se efectúan estas operaciones aritméticas y qué relación existe entre los números decimales y las potencias como tal. Entonces, pues vamos a dar inicio. Primero lo que vamos a definir es qué son las potencias. La definición más básica es que las potencias son operaciones matemáticas entre dos términos denominados base A y exponente n, ¿sí? En donde nuestra base, acá A, es un número natural o también puede ser un número decimal, un número racional y tiene diferentes connotaciones al elevarlo a un determinado exponente. ¿Sí? Se describe básicamente como a a la n y se lee usualmente como a elevado a la n. Si tenemos una potencia, por ejemplo, de a a la 1, eso quiere decir que es igual a a. Si tenemos una potencia de a a la 2, eso quiere decir que es a por a. Y así sucesivamente indica n veces la multiplicación de nuestra base a como tal. ¿Listo? Entonces, esta es la definición más básica de lo que es una potencia. Algunas potencias pues se clasifican según su base, ¿sí? Existen base natural y un exponente natural, una base fraccionaria y un exponente como un número natural, una base como un número decimal y un exponente como un número natural, o una base entera, positiva o negativa y un número natural y potencias en base 10. Vamos a ver qué significa esto y un ejemplo de cada una. En este momento vemos una base, un número natural como tal, podemos ver aquí el número 2, y un exponente también un número natural, el número 4. ¿Sí? Entonces básicamente es aplicando la definición de una potencia, quiere decir que es la multiplicación de la base n veces, en este caso sería 4 veces, 1, 2, 3, 4 por 16, igual a 16, qué pena. Ese exponente, el exponente número 4, nos indica el número de veces por el cual debemos multiplicar la base. Así para todos los que tienen número natural y exponente como un número natural. Tanto la base como el exponente son naturales, en conclusión. El siguiente ejemplo es un número fraccionario y un exponente natural. En este caso vemos que tenemos un número fraccionario, en el cual es nuestra base, y un exponente pues un número natural, ¿sí? Lo que hacemos en este momento es elevar tanto el número de arriba como el número de abajo n veces, que indica el número del exponente. En este caso 2 por 2 por 2, porque tenemos el exponente a la 3, y 5 por 5 por 5, que tenemos el exponente de igual forma a la 3. Lo expresamos en forma de cociente y nos indica exactamente lo mismo, que cantidad de veces tenemos que elevar a los números, tanto del numerador como del denominador, ¿sí? Un número decimal y un exponente como número natural se acuña el mismo principio de funcionamiento, ¿sí? Tenemos una base que es 1.4, 1.4 por 1.4, porque en este caso nuestro exponente es el número 2. Se hace la multiplicación tal cual como multiplicamos un número decimal. El siguiente ejemplo es un número entero como base, positivo o negativo, y su exponente un número natural. En este caso vemos que nuestra base es un número entero, pero es negativo, y nuestro exponente es un número positivo. En este caso, o para este caso, pues se analiza que también se va a multiplicar n veces, que nos indique el exponente 1, 2, 3, 4, porque nuestro exponente es 4, y el signo se mantiene, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Al efectuar la multiplicación y llevarlo hasta el último término, nos damos cuenta que nos da 16 positivo, ¿sí? Hay una regla interesante que la vamos a ver dentro de las propiedades de las potencias. El otro caso es la misma base negativa, pero con un exponente impar, que también nos indica o tiene un elemento interesante
que no fue explicado en la diapositiva anterior, pero que se va a profundizar a continuación. Vemos que igual se expresa en términos de potencia 1, 2, 3, 4 y 5, como lo indica nuestro exponente, y lo llevamos hasta su máxima expresión al multiplicar y nos damos cuenta que se mantiene el número negativo. Una de las conclusiones es que si nuestro exponente es impar y nuestra base es negativa, nuestro resultado va a ser negativo. Caso contrario en la diapositiva anterior, que nuestro exponente era par, pero nuestra base era positiva, nuestro resultado siempre nos va a dar positivo. Las potencias en base 10 pues nos sirven para desplazar una coma decimal tantas veces como nos indique el exponente. Hacia la izquierda si el exponente es negativo o hacia la derecha si el exponente es positivo. Esto se entiende mejor con una serie de ejemplos. Tenemos por ejemplo aquí la base el número 10, 10, 10, 10, 10, 10 y pues vamos incrementando el exponente. Nótese que el exponente es positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ir agregando ceros y corriendo la coma decimal tantas veces como nos indique el número de ceros. Por ejemplo, para el caso de 10 a la 6 se nos va a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que indica que tendremos 1.000.000 en número natural, ¿sí? Entonces, el otro ejemplo pues, que vemos también de la presentación es el 10 a la 3, que nos da el resultado de acompañar el 1 con los 3 ceros que nos indica el exponente como tal. Las potencias de base 10 con número de exponente negativo. Siempre habíamos analizado que nuestro exponente de nuestra potencia es un número positivo. Pero ¿qué pasa cuando es un número negativo? Pues dejamos la base tal cual o la tenemos que expresar en términos de 10 porque estamos analizando potencias de base 10 en este caso y hacemos el inverso multiplicativo 1 sobre 10 a 4 que va a ser igual a 1 aplicando la simplificación que hicimos anteriormente. Hacemos la división 1 por 4 ceros, que es el número de ceros que nos indica, o el número de posiciones que debemos correr nuestra coma decimal, y expresamos ya en términos de números decimales. Esto aplica para todos los números con exponente negativo, hacer el proceso inverso multiplicativo, pero con el signo ya positivo para eliminar ese paso. Potencias de base 10 con números y exponentes negativos. En este caso, pues se puede hacer el proceso que vimos anteriormente o saber que tenemos que correr y rellenar de ceros hacia la izquierda tantas veces como nos lo indique nuestro exponente, en este caso 7. Entonces, al ver tenemos que nuestra coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se corre 7 posiciones y ahí es donde se rellenan esos ceros a la izquierda para también hacerlo de una forma más rápida, más ágil en el proceso. Pero mientras nos acostumbramos, pues es mejor poner el exponente de la forma, en este caso por ejemplo, número 10 elevado a la 7, como es en nuestro caso, sería pues equivalente a 1 sobre 10 a la 7 y pues operamos tal cual como lo hicimos anteriormente para buscar la equivalencia entre estos dos términos como tal. El siguiente ejemplo pues es una propiedad interesante. Todo número de cualquier base, independiente de la propiedad, elevado a la 0, siempre nos va a dar 1. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es una regla muy común y en muchos momentos nos puede servir para simplificar expresiones un poco más complejas. Algunas propiedades de las potencias. Vamos a ver las más importantes, las más significativas y un ejemplo de cómo opera cada una de ellas. En este caso, la multiplicación entre potencias de igual base. Como vemos, tenemos aquí la misma base A y A,
pero tenemos diferente exponente, n por n. ¿Cómo se soluciona esto? Dejamos la misma base y sumamos los exponentes, n más n. Un ejemplo pues es 5 a la 3 elevado por 5 a la 2 es igual a 5 elevado a la suma de nuestros exponentes, lo que nos daría 5 elevado a la 5 y comprobamos el resultado en un número natural que sería 3125, o sea 3125. Digamos que es una de las potencias de las propiedades más interesantes cuando tenemos expresiones de igual base pero diferente exponente, como es este caso. La siguiente propiedad es la potencia de una potencia. En este caso lo que podemos ver es que tenemos nuestra base, pero tenemos elevado a la n y toda esa expresión es a su vez elevado a la m. Lo que podemos hacer en este caso es dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, no los sumamos como en el ejemplo anterior. Un ejemplo del desarrollo de cómo se varía, por ejemplo 5 elevado a la 3 y todo esto elevado a las 2 sería equivalente a decir 5 elevado a la 3 por 2, que es igual a 5 elevado a la 6, y eso nos daría un número natural positivo 15.625. La siguiente propiedad es la potencia de un producto. Entonces podemos ver que tenemos a por b elevado a la n, es equivalente a decir a la n por b a la n. Digamos que es otra de las propiedades que tienen las potencias. Entonces en este caso ponemos 5 por 3 elevado a la 2 equivale a 5 a la 2 por 3 a la 2, que es igual a 225. La siguiente propiedad está muy relacionada con lo que vimos al interior de la definición de lo que es la potenciación o de lo que es una potencia, y es el famoso potencia de un producto, el inverso aditivo. En este caso hace referencia cuando se eleva, por ejemplo, un número de base negativo a un número n. Aquí tenemos una propiedad particular. Si a la n indica que si n, el número del exponente, es par, esto quiere decir que nos va a dar un resultado positivo, ¿sí? Como lo vimos en el anterior ejemplo. Pero si n es impar, ya sea 1, ya sea 3, ya sea 5, así sucesivamente, el resultado nos va a dar un número siempre negativo. Aquí vemos un ejemplo de las dos situaciones. En este caso, el menos 5 está elevado a un número par, que es el 2, y lo que nos da es 5 por 5, y se cancelan los signos negativos y nos da un número 25. Cuando en cambio o en comparación a la elevación de la base negativa al número impar, nos daría un número negativo en este caso. Menos 5 por menos 5 por menos 5 sería igual a 125. Digamos que es una de las propiedades que también debemos tener en cuenta. Este caso es el famosísimo inverso multiplicativo. Lo habíamos visto cuando elevábamos, por ejemplo, 10 a la menos 3, a la menos 1, y así sucesivamente, cuando teníamos una exponente negativo. En este caso particular, podemos darnos cuenta que a elevado a la menos 1 pues sería equivalente a decir 1 sobre a. Pero en términos generales o como regla general, una base a elevado a un exponente menos n es equivalente a decir 1 dividido a la n positivo, sin el negativo que tenemos acá. Dos ejemplos son los siguientes. 5 elevado a la menos 1 es igual a decir 1/5, que nos da 0.2 aproximadamente. Y 5 elevado a la menos 4 sería equivalente a decir 1 dividido 5 elevado a la 4, que es igual a 0.0016.
para evidenciar el inverso multiplicativo. ¿Cómo se efectúa la división de potencias de igual base? Ojo, esto es importante. Las potencias en este caso, o las bases en este caso, que son A y A, se debe mantener. No aplica para potencias de distinta base. Si son potencias de la misma base, lo que tenemos que hacer es la diferencia entre la m que tenemos en el numerador sobre la n que tenemos en el denominador, ¿sí? Entonces sería equivalente de a elevado a la m sobre a elevado a la n, es equivalente a decir m menos n como tal. Un ejemplo es el siguiente: 5 elevado a la 3 dividido 5 elevado a la 2 es equivalente a decir 5 elevado a la 3 menos 2, que es igual a decir a 5 a la 1, que siempre nos va a dar 5. O una de las propiedades es que cualquier base a elevada a un 1 va a dar exactamente la misma base a. En este caso, pues ya lo habíamos visto también en uno de los ejemplos, pero se aplica aquí como ya una de las propiedades de la potencia con exponente 0. Habíamos dicho que cualquier número elevado a la 0 nos iba a dar exactamente 1. Su demostración más intuitiva es hacer o tener en cuenta la definición anterior del cociente de una potencia de igual base, en donde también tenemos igual exponente, en este caso n y m. Se sustraen, va a quedar a elevado a la 0 y pues esto por razón y proporción nos va a dar equivalencia 1. Ya lo habíamos dicho: 5 a la 0, 1, 9 a la 0, 1, 10 a la 0, 1 y así sucesivamente. Potencia de un cociente. Entonces aquí ya tenemos es toda nuestra expresión elevado a un exponente n. Es equivalente a decir a la suma en la parte individual de cada uno de los términos, tanto a como b, elevados exactamente al mismo cociente. Entonces, para el siguiente ejemplo, 5 tercios elevado a la 2 es equivalente a decir 5 a la 2 por 3 a la 2, que nos daría aproximadamente 2.77777, 8 aproximadamente. Algunas propiedades que no se cumplen en la potenciación. La potenciación no es distributiva con respecto a la adición. O sea, es muy diferente decir a más b elevado a la m que sea equivalente a la m más b a la m. Esto no se cumple y estaría comprobándose de una forma errónea y haciéndose de una forma errónea algún ejercicio. A la e menos b elevado a la m tampoco cumple la propiedad de a la m menos b a la m. Tampoco es conmutativa, quiere decir que a elevado a una base b, a un exponente b, es equivalente a invertir tanto el exponente como la base. AB elevado a la a no va a ser equivalente. Tampoco es asociativa. Ejemplo, una base a elevado a un exponente b elevado a un exponente c no es lo mismo no es equivalente a decir a la b todo a la c. Todo tiene un inconveniente en el proceso de asociación de los paréntesis a los que se está elevando la potencia. Siguiente, pues vamos a ver la multiplicación y la división en potencias que a partir de ejemplos muy sencillos se pueden construir expresiones un poco más complejas, las cuales se pueden llegar a simplificar de una mejor forma si tenemos claros los conceptos de las propiedades de las potencias y cómo se multiplican y dividen las mismas. En este caso, pues para resolver una multiplicación o división de una potencia de base 10, en este caso, por otra potencia de base 10, primero se debe recurrir a las propiedades de la potencia que nos dicen que multiplicar dos potencias de igual base se debe mantener la base y sumar los exponentes, y que al dividir debemos mantener la base y restar los exponentes. Luego se deben resolver las potencias como aprendimos anteriormente. En el resultado será acompañar un 1 de cuantos 0 nos indique cada uno de los exponentes. Ejemplo, si tenemos por ejemplo 10 elevado a la 3 por 10
elevado a la 5 es equivalente a decir a 10 elevado a la suma de los exponentes, tal cual como lo aplicamos en las propiedades de la potenciación. Eso nos daría equivalencia a decir 10 a la 8, en donde vemos que se desplaza nuestra coma decimal tantas veces como nos lo indique nuestro exponente. 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se habrá corrido nuestra coma decimal y nos quedaría aproximadamente el número 100 millones. El producto entre un número natural y una potencia será igual al número multiplicado por la potencia. En este caso no tenemos una base elevada a una potencia, sino una multiplicación de un número natural, que para efectos del ejemplo es el número 4 por 10 a la 3. Lo que se tiene que hacer es operar la parte de la potencia, correr la coma tantas veces como indique, 1, 2 y 3, multiplicar por el 4 y operar 4000. Es relativamente sencillo el proceso en este paso. Siguiente ejemplo es en caso de la división, ¿sí? Entonces hay que recordar una pequeña apreciación que de pronto no había sido visible en anteriores ejemplos. Cuando yo pongo el número 45 es equivalente a poner el número 45,0. Este 0 no afecta en este caso la parte entera del número natural, ¿sí? Entonces, si queremos hacer la división entre 45 dividido 10 a la 3 o al cubo en este caso, ponemos el mismo 45, pero operamos el 10 a la 3. ¿Por qué es importante este 10? El desplazamiento de las comas, de la coma tantas veces como nos lo diga nuestro exponente, pues porque nos será más fácil después desplazarlas de igual forma para mostrar el resultado. Aquí lo que se hizo fue desplazarse 1, 2 y 3 veces que nos indica el denominador, el número de ceros que tiene la expresión. Entonces, como vemos, 1, 2, 3, ponemos el 0 y nos queda 0.045 como tal. Otro ejemplo es cuando tenemos ya el numerador muy extenso, 450.000 dividido 10 a la 3, lo descomponemos en su expresión más básica, que sería 1000, se cancelarían estos tres ceros, por ejemplo, y nos quedaría el resultado de 450, o la equivalencia de 450. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo la multiplicación y la división de un número decimal por una potencia de 10. Aquí tenemos el número decimal 4.503 por 10 elevado a la 3. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a desplazar nuestra coma hacia la derecha, o nuestro punto decimal hacia la derecha, tantas veces como lo indique nuestro exponente, en este caso el número 3. Es equivalente a decir 4.503 por 1000, que al hacer el desplazamiento vemos que se mueve 1, 2 y 3, que fueron equivalentes a los tres ceros de nuestro exponente 3. Y nos da un resultado, porque este 0 no se tiene en cuenta en el proceso, de 4503. En otro caso es la división. ¿Qué pasa cuando yo tengo el número decimal 386.24 dividido 10 a la 3? En este caso el proceso es inverso al de la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que pues yo tengo nuestros tres ceros, que los hemos puesto aquí en el denominador, y lo que tenemos es que correr nuestro punto decimal tantas veces como indique nuestro exponente, en este caso 3. Entonces lo que podemos ver es que se va a correr una vez, dos veces, tres veces, y se pone un 0 y nos va a quedar el mismo número que teníamos: 3, 8, 6, 2, 4, 3, 8, 6, 2 y 4, ¿sí? Pero con el desplazamiento del punto decimal tantas veces como lo indicó nuestro exponente, que para este caso también fue 3.
Entonces, en conclusión, para la multiplicación es hacia la derecha tantas veces como nos lo indiquen nuestros exponentes, y para la división es hacia la izquierda tantas veces como nos lo indique nuestro exponente. Se corre los puntos decimales como tal. Por último, vamos a ver la relación entre los números decimales y las potencias. Este es un ejemplo relativamente sencillo, en donde los números decimales se pueden expresar como la multiplicación entre un número natural y una potencia de 10 con exponente entero negativo. Entonces, en este caso particular, el número 452 por 10 a la menos 2 equivale a 4.52. ¿Por qué? Porque podemos hacer la referencia de que se va a desplazar dos posiciones. La coma decimal a partir de esto sería 1, 2 y nos queda el 4.52 corriéndose hacia la izquierda tantas veces como nos lo indica nuestro exponente negativo. Si tenemos, por ejemplo, el número 2 entero por 10 a la menos 4, es exactamente el mismo proceso. Se mueve 1, 2, 3, 4 como tal, y nos va a dar nuestro 0.2 o coma 0002. El número 48 por 10 a la menos 1 pues se va a correr exactamente una posición y nos va a quedar 4.8. Entonces aquí podemos ver cómo fue o cómo es todo el proceso descrito anteriormente de una forma no tan intuitiva como lo expliqué, pero aquí procedimentalmente está paso a paso. Se pone el mismo número que tenemos natural por el inverso multiplicativo, cambiándole el exponente de signo y haciendo la determinada operación. Así sucesivamente con todos los ejercicios que acabo de explicar. Por último, ¿cómo representar entonces el número 12,3 en términos de potencias de a 10? Entonces, lo primero que se debe hacer es entender que el número 123, yo lo puedo representar de la forma 123,0, porque sabemos que este 0 no afecta en este momento para la representación de este número. Entonces, luego nos damos cuenta que para obtener la equivalencia entre este número y este número con relación a este número dado, o este número que es equivalente, tenemos que desplazar tantas veces como nos lo diga nuestra coma en este caso, ¿sí? Una vez en este caso, por ejemplo. Y es hacia el movimiento de la coma, va a ser hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es que, o ver que es que la coma se desplazó una posición, o se está desplazando una posición para obtener la equivalencia a 12.3. Entonces, si se desplaza una vez hacia la izquierda, se le pondría el exponente de nuestra base 10 sería menos 1. En conclusión, el número sería 123 por 10 a la menos 1, que es equivalente a decir 12.3, lo que era o lo que deseábamos obtener como tal. ¿Listo? Por último, pues les dejo gran material de webgrafía desde donde se sacaron algunos o gran parte de las imágenes para desarrollar este video tutorial, en donde los invito a que las visiten, en donde en respeto a los derechos de autor los nombro como tal y los referencio porque pues han sido útiles estos conocimientos para podérselos transferir en el día de hoy de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que sigan observando los demás videos.